¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde ya sabe que tiene usted las puertas abiertas para llegar en el momento que desee a través de nuestras líneas telefónicas. Hoy, menos que nunca, se va a arrepentir de haber sintonizado nuestras frecuencias. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un programa que será una fiesta, una auténtica fiesta de la inteligencia y de la belleza debido al invitado que hoy está con nosotros. Estamos celebrando aquí o uniéndonos a la celebración de sus primeros 4 décadas de vida profesional. Él está considerado el dios mexicano de la flauta. Algunos lo llaman así, otros simplemente dicen es uno de los más grandes flautistas del mundo. Se llama Horacio Franco, está con nosotros y le decimos, Horacio, felicidades de verdad. Muchas gracias, querida, felicidades. Bien, por 40 años de trayectoria. Estamos parejos. Pero fíjate que yo quisiera, o creo que aquí hay una persona que no estamos viendo y yo no conozco y me gustaría muchísimo haberla conocido. Y si nos está viendo, quiero decirle que le agradezco que sea pianista y que alguna vez cuando eras niño, creo que tenías 11 o 12 años, la oíste tocar el piano y debido a eso se despertó más todavía tu vocación musical. Me refiero a Claudia Aguirre. María Claudia Aguirre Parra, claro, la número 28 de la lista de la secundaria 35 donde yo estudié, que vive en Monterrey. Hasta me salió acento regiomontano ahorita por eso, fíjate. Sí. Es una muchacha a la cual adoro, le sigo agradeciendo cada minuto de mi vida y cada que hablo con ella o nos escribimos por WhatsApp, o nos vemos cuando voy a Monterrey, le sigo agradeciendo. Y cuando está ella en un concierto en Monterrey, siempre le dedico el concierto a ella públicamente, porque gracias a esta mujer, pues me enteré que existía la música clásica. Pero además nos ha dado, ella sin saberlo, en aquel momento, felicidad a todos. Oírte es un momento luminoso, es un momento de dicha y es un momento en que uno siente que la armonía en el mundo puede existir. Pues es que es la música, es lo maravilloso de la música, querida Cristina, es el arte más ancestral que tenemos los seres humanos. Lo tenemos desde que estamos en el vientre materno y percibimos el sentido del ritmo del corazón de nuestra madre, luego el de nosotros mismos, y somos música. Por eso la música le llega a todo el mundo. No hay gente a la cual la música no le llegue de una u otra manera. Y por eso, pues, la música te da todo tipo de vivencias, ¿no? Todo tipo de mensajes, pero pues no le hace daño a nadie. Excepto, obviamente, hay ciertas músicas que no están hechas, dijéramos, con el mismo amor todas, o con la misma sabiduría, o con la misma inteligencia, pero finalmente son las menos. Yo creo que toda la música tradicional, la música que hicieron los seres humanos desde el principio de los tiempos, ha sido una música maravillosa y genuina. Pero es maravilloso pensar que pasaron los siglos y la música sigue ahí. Solo que ha cambiado la manera de escucharla. Y de pensarla y de escribirse. Fíjate, la música clásica europea se llama clásica porque fueron los europeos los primeros que inventaron una escritura para la música. Es decir, no había habido nadie, ni los egipcios, ni los caldeos, ni los babilonios, ni los hindús, ni los incas, nadie, ni los pueblos precolombinos, griegos, ni romanos tampoco, que hayan inventado una escritura para la música. Apenas hace 1000 años. ¿Cómo se transmitía? Por tradiciones orales. Entonces, fíjate, yo he visto hasta en YouTube videos, por ejemplo, o grabaciones de gente que dice cómo sonaba la música en el antiguo Egipto, cómo sonaba la música en Grecia. Nunca se va a saber, nunca, porque esas civilizaciones... Tampoco la música prehispánica, y sin embargo la escuchamos. Bueno, escuchamos los vestigios de la música prehispánica y seguramente escuchamos los vestigios de la música griega, por la misma tradición oral con la cual se transmitía la música y que sigue vigente. O sea, nosotros oímos los voladores de Papantla, las flautas de los voladores de Papantla, probablemente no cambiaron mucho en muchos siglos, pero no sabemos cómo sonaba esa música antes de que llegaran los españoles y nos conquistaran. Incluso a eso, ellos cuando llegaron prohibieron toda esa música. Entonces apenas se sabe cómo sonaba cuando investigadores del Instituto Nacional de Bellas Artes en los 40, como Luis Sandy y Roberto Telles Girón, claro, ellos fueron con unas grabadoras Nagra. Y Helmer también. Y Helmer, sí. Se fueron a las comunidades indígenas y grabaron esa música y la escribieron. Y también hay otra situación, los instrumentos. Claro, los instrumentos son diferentes, son de diferente material. Claro, y no se sabe
cómo eran bien los instrumentos, bien a bien los instrumentos, de qué estaban hechos todos, a menos que se encuentren vestigios, pues, ¿no? Entonces la música europea fue la primera que dijo, aquí está un papel, un pentagrama o un tetragrama, una clave de sol, y esta nota dura un ¿Tetragrama tiempo. o pentagrama? Sí, se Al inventó principio como era 3. tetragrama, era tetragrama, era 4, Sí. después pentagrama, incluso había más hexagramas o heptagramas, dependiendo también de escrituras para determinados instrumentos, pero la cuestión ahí era que los europeos inventaron esa escritura y le dieron una perpetuidad y un academicismo por esa perpetuidad a la música. ¿Y una teoría? Una teoría, una escolarización, una técnica ya consumada, que es la técnica de los músicos europeos, de los que estudiamos música clásica. Pero la música clásica no tiene expresiones más genuinas o más valiosas o más válidas que la música tradicional o que la música popular. Es la misma emoción, porque no hay emociones que sean superiores o inferiores, todas son emociones y punto, ¿no? Yo siento una emoción enorme de verdad de pensar en los 40 años que lleva Horacio de regalarnos tanta belleza a través de la música, por supuesto. Y siento mucha emoción y gratitud hacia usted porque le va a decir todo lo que piensa de él, si vio su concierto para celebrar los 40 años, si lo ha visto en videos, si ha seguido su carrera a través de todos los escenarios donde se ha presentado. Dígame qué piensa de Horacio. Tú decías una cosa muy bonita, Horacio. Es increíble la música que se puede producir con un palito. Exactamente. Una flauta es un objeto pequeño, pero yo estoy viendo que traes unas flautas que no son tan pequeñas. Bueno, estas son como para tocar el repertorio de flauta sola que voy a tocar aquí. Hay muchos tipos de flautas, dijéramos. La flauta de pico, que es el instrumento que yo toco, es un instrumento que se importa a Europa, es un silbato que se importa a Europa de muchos lugares, ¿no? No se sabe necesariamente de cuándo se empieza a usar, pero hay vestigios en el siglo XI de iconografía, ¿no? La flauta más vieja, que yo tengo una copia de esa que no me sirve para nada, porque es una flauta muy rudimentaria, es de una casa que se encontró en un ático en una casa en Dordrecht, en Holanda, en el siglo XIV. Pero bueno, eran flautas muy rudimentarias que pues, realmente no podemos tampoco saber cómo eran bien el sonido de la flauta en esa época, y ni había tanta música instrumental tampoco. Pero es sorprendente que un instrumento tan elemental, lo digo entre comillas, desde ahí se pueda sacar música tan compleja como la de Bach. Exactamente. Bueno, lo que pasa es que llegó a su momento más refinado en el siglo XVIII con la música de Bach, Telemann, Vivaldi, Händel. Sobre todos esos compositores ha pasado el tiempo. Yo insisto en eso y están ahí. Ha cambiado la manera de que se les interprete, ha cambiado el público. ¿Habrá cambiado la manera de sentir esa? Es que no, yo no. No ha cambiado la manera de sentir porque el ser humano sigue siendo el mismo que desde que estamos aquí hace más de 10.000 años o que empezamos a inventar las civilizaciones desde el neolítico, etcétera, etcétera. Sentimos lo mismo, pero lo expresamos de manera diferente. Y es ahí donde es maravilloso ver cómo cualquier tipo de música, ya sea Bach, ya sea la música hindú, ya sea la música china tradicional, ya sea la música egipcia, ya sean las rolas de los Beatles, pues nos llegan a todos de una manera fenomenal y formidable. Para lograr la posición que tú tienes en el mundo de la música, decías, no solamente basta la vocación y la pasión, necesitas trabajar, 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 trabajar y trabajar. Esa es la clave para todo ser humano que quiera el éxito en su vida, y el éxito quiere decir no el dinero, sino la realización, ni la fama ni el dinero, la felicidad y la eficiencia en su trabajo y haber dejado algo en el mundo, pues, ¿no? La disciplina de estar todo el tiempo picando piedra, porque claro, obviamente, y eso se lo digo a todos los chavos, yo tuve la fortuna de descubrir mi verdadera vocación, para qué servía y qué me gustaba a los 11 años. Sí, fortuna, madame. Por fortuna, pero una de las grandes tragedias en este país es educativa, y yo no he oído a ningún candidato, fíjate, hablar de eso, la orientación vocacional a tiempo y al momento, y ver para qué sirve un niño, enseñarle para qué sirve y qué le gusta, esas dos cosas que yo descubrí a los 11 años. ¿Para qué sirvo? Para la música. ¿Y qué me encanta? La música. Y a partir de ahí, pues lo tuve que trabajar. Pero dependiste también de las influencias. Sí. Claudia fue un factor importante. Y luego el otro maestro que era muy exigente, a quien le pediste que por favor te dejara tocar como solista. Claro. Creyó en ti. Te atreviste. Claro, pero también tienes que tener ese motor para querer hacer, porque yo lo quise hacer, aunque mis papás no me dejaban, yo lo quise hacer de una manera
yo me sentía como que la locomotora del tren, pues yo era la trompa del tren, ahí estaba yo, y yo tenía que alcanzar ese objetivo. Y entré al conservatorio, no había flauta dulce, estudié violín, el maestro de violín, el director de la orquesta de cámara, o sea, se fueron dando las cosas. Así le pregunto al maestro Bredo, al director de la orquesta de cámara, que si puedo tocar un concierto de solista en un ensayo de la orquesta y se burla de mí, saco la flauta, le toco Vivaldi y entonces me dice, claro que sí puedes. Y esas cosas uno las va modificando. ¿Por qué? Porque uno hace el esfuerzo. ¿Por qué? Porque uno trabaja para eso, ¿me entiendes? O sea, nada cae del cielo, pero tú te vas buscando. Es como cuando tú también tienes achaques de salud y comes mal, duermes mal, vives mal, pues te los vas buscando más, ¿verdad? Es lo mismo con la felicidad. Decías que la flauta te ha dado felicidad y libertad. Sí, mucha libertad, porque finalmente el hecho de hacer lo que te gusta, de ser quien eres, de no deber explicaciones realmente más que con tu música y de entablar una relación con el público que adoro realmente en todo el mundo, es una cuestión que te da mucha felicidad, te sientes muy pleno y muy realizado. Decías que el público hace la otra parte del concierto. Fundamental, fundamental. Sin público no hay nada. Aún en los tiempos donde la música no era una cuestión de público, sino de ornamento religioso, dijéramos, en el siglo XVI, XVII, en las iglesias de Europa, o sino ornamento para los grandes señores, reyes y príncipes, ¿no? Y duques de la Europa medieval, renacentista y barroca. Obviamente, sí, ¿no? O sea, tienes que tener ahí un compromiso de comunicación, es un fenómeno de comunicación fundamental, que el público finalmente le gusta lo que haces y te debes al público. Pero hay muchas personas que piensan, no, los conciertos no son para mí. Yo no soy una persona culta. Yo creo que la música es para todos. No, hombre, es para todos. Imagínate que Beethoven o Händel o Bach hubieran escrito su música para la gente que la fuera a entender. Imagínate eso, la música. Pero además la gente tarareaba. Claro, esas composiciones. la gente tarareaba y en la calle, qué maravilla. No, ya, pero aparte de todo, Cristina, es totalmente fútil, es inútil pensar que la música tiene que ser entendida por la gente. O sea, entender, ¿no? Tienes que entender. Los que entendemos de música somos los músicos. Los que sienten y manifiestan un gozo, un placer estético con la música es el público. ¿Hay un autor al que sientas que no has podido entender del todo? Tal vez Luciano Berio, es un compositor italiano de este siglo. No sé, tal vez a él, no, pero de los compositores europeos barrocos y tradicionales a todos los entiendo muy bien. Stravinsky, incluso los que yo no puedo tocar, hay compositores que yo no puedo tocar por el instrumento que toco, ¿no? No puedo tocar Stravinsky, no puedo tocar a Brahms, y ya no puedo puedo seguir hablando porque hay un corte. Mira. Mala suerte. Vamos a un corte, regresamos enseguida. Seguimos aquí en nuestro estudio de Canal 11 conversando y escuchando a quien está considerado uno de los mejores flautistas del mundo, Horacio Franco. A él le mandan un mensaje, don Alberto Reséndiz le dice: un saludo y un abrazo a Horacio Franco, eres el mejor flautista del mundo. Y luego me pregunta, señora Pacheco, ¿ya escuchó Cartas Amarillas? Es que no sé quién la interpreta, no la conozco, y he preguntado aquí, nadie sabe. ¿No me podría instruir al respecto, por favor? Se lo voy a agradecer. Stephanie dice una felicitación a Horacio Franco, es un súper músico, he tenido la oportunidad de escucharlo. Bueno, ahorita vamos a tener oportunidad de escucharlo en una obra de George Philip Telemann, que es la Fantasía número 12.
Uno querría escuchar durante muchas horas a nuestro invitado de hoy, Horacio Franco. De verdad, los títulos que se le ponen están más que merecidos debido a su esfuerzo, a su trabajo y a algo muy importante. He aprendido mucho de ti por una razón, porque dices cosas que son útiles para todas las actividades. El talento hay que educarlo. ¿Cómo educaste el tuyo? Mira, darte cuenta que tienes talento para algo es muy difícil para mucha gente, pero fue por fortuna fácil para mí. Entonces, el educar a un talento quiere decir poner una plataforma de cosas, darle una, cuando tienes un hijo con talento, por ejemplo, para algo, tienes que darle todas las facilidades o como escuela, como educador, tienes que darle finalmente todos los elementos para que se desarrolle, ¿no? El talento. Es decir, tienes que ponerlo a trabajar. En Cuba, ¿por qué los deportistas son tan exitosos? No porque sean más los bailarines o los mismos músicos, no son tan desarrollados, no porque sean superiores a nosotros. Es que el gobierno, de veras, aunque sea muy duro a veces de los papás, el gobierno los separa de los papás, los lleva a vivir a campos donde aprenden el deporte, la gimnasia olímpica o lo que sea, y los educan ahí, los tienen viviendo de tiempo completo. Entonces, obviamente, tienen un plan y un proyecto de vida a largo plazo para gente con talento. Esa es la vida clave. familiar se sacrifica en ese caso, vale la pena. Mira, la vida familiar no se sacrifica tanto, yo creo que no, porque si yo tuviera un hijo que es súper talentoso para, no sé, para la gimnasia olímpica, por ejemplo, y sé que esa va a ser su vida y al niño le gusta y va a ser su felicidad, pues obviamente eso no es ningún sacrificio, es precisamente lo que le va a dar la felicidad a mi hijo y me va a dar felicidad a mí como padre, ¿no? Entonces, eso creo que podría ser un precepto también muy válido para mucha ¿A gente. tus padres les costó trabajo aceptar tu Muchísimo. vocación musical? Decían que eso era para hippies o era para gente que no tenía oficio ni beneficio. Sí, sí, porque finalmente ellos no crecieron con eso. Pese a que mi mamá, que trabajaba como recamarera en un hotel, en el Hotel del Prado, creo que era, nunca supe bien. Maravilloso hotel. Bueno, ahí Diego Rivera tenía un El lugar mural. donde iba, pero Diego Rivera tenía un lugar donde iba a pintar y Diego Rivera quería pintar a mi mamá. Nada más que mi mamá en 1938 tenía 15 años, obviamente le daba mucho miedo, ¿no? Pero imagínate que mi mamá se hubiera metido o se hubiera... ¿Cómo era ella? Cuéntanos de ella, nunca has hablado. Mi mamá era una persona, híjole, yo creo que me parezco mucho a ella en su carácter. Era una persona impresionantemente trabajadora, muy inteligente y muy frustrada porque no pudo estudiar. Era una persona ¿Qué quería estudiar? Ella quería ser médico o quería ser enfermera, pero pues, su condición tan humilde nunca la dejó estudiar lo que quería. ¿De dónde era ella? Ella de Chilapa, Guerrero. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lourdes. Bueno, se llamaba Mariana Lourdes. Y bueno, pues finalmente ella llegó a México caminando de Chilapa. Su mamá en 1930 la trajo aquí porque a mi abuela la querían casar con otro señor, con un hermano de mi abuelo, y al enviudar, y mi abuela muy joven se trajo a sus 4 hijos caminando desde Chilapa huyendo, y mi abuela era analfabeta y tuvo que ponerse a trabajar acá de sirvienta, y pues finalmente eso pues le limitó a mi mamá a poder estudiar, terminar la primaria, pero ella era una mujer sumamente inteligente, muy perseverante, pero también en ese sentido muy frustrada porque no pudo hacer eso que quería, ¿no? ¿Por qué la quería pintar Diego Rivera? No sé, tal vez, no sé, mi mamá era Tenía muy, algo. tal vez mi mamá tenía algo que era muy guapa, tenía 15 años, imagínate, ¿no? ¿Y tu padre? Mi padre también perdió a su papá muy joven, tuvo que empezar a trabajar de 9, 10 años también, y era, o sea, mi padre, por ejemplo, era el ejemplo de la gente más trabajadora del mundo. Mi padre era una gente que se sobaba el lomo en una cantina llamada La Montañesa, que todavía está aquí en la calle de Existe, Palma. claro, Sí, no, mi papá estupenda. trabajó ahí más de 30 años, y era una persona con unos principios y un amor y una bondad verdaderamente fuera de este mundo. O sea, voy a empezar a llorar, pero era una persona Pero es muy maravilloso que lo bondadosa. ames. Mi padre era la gente más buena del mundo y era la gente más noble. Toda la familia se acuerda de él con recuerdos de veras muy positivos. ¿Su nombre? Jorge Franco. ¿Cómo le decían? De cariño. Jorge, el tío Jorge, nada, no le decíamos ningún cariño, pero era una gente de veras espléndida en ese Su sentido. bondad fue la mayor enseñanza que te dio, pero algo más, algo que te una a él tan emotivamente. Los dos eran muy rectos. Mi papá, una rectitud impresionante. O sea, una rectitud y una puntualidad y una preocupación por estar bien, o sea, por hacer el bien que no te puedes imaginar. O sea, tuvieron muchos errores, muchísimos errores Como como todo el padres, mundo. pero
A mí me enseñaron a ser muy honesto, a ser muy directo, finalmente a no mentir. O sea, no puedo con la mentira. No puedo, nunca les mentí. O sea, les dije que era yo gay a los 14 años y me lo tomaron también muy mal porque les rompí el esquema. Ya les había roto el esquema con ser músico, ¿no? Y luego a los 14 les rompo el esquema con eso y sí les rompí mucho el esquema. Y no, pero bueno, después de tantos años, obviamente sí me hicieron la vida imposible, pero no se los puedes tomar a mal ya después de tanto. Tiene más de 20 años que murieron, mi mamá 28 años que murió, mi papá 25 o 26 años que murió, pero no se los puedes tomar a mal porque finalmente fueron... Era otro tiempo también. Y fueron producto de su entorno, o sea... Todos somos hijos de nuestro tiempo. De nuestro entorno y de nuestro tiempo. Hay en ti un afán de hacer el bien que pienso que viene un poco de tus padres. Mucho. Haces música para hacer el bien, para hacernos felices, para darnos un momento, un remanso, para unirnos. Sí. Pues eso trato de hacer y eso yo creo que ellos lo trataron de hacer siempre con nosotros, ¿no? Pese a que ellos no se llevaban bien, por ejemplo, tuvieron un matrimonio desastrosamente fracasado, ¿no? Después de que yo nací, no sé por qué razones, pero tal vez por la diabetes de mi papá, tal vez por, no sé, pero se llevaron a la tumba muchos secretos que me gustaría en un momento poder saber que nunca voy a saber. Es horrible pensar que llega un momento en que habrá cosas que nadie podrá explicarnos. Ya no queda nadie que nos las pueda explicar. Ya no. Me acabo de enterar incluso que mi hermana, la mayor, por ella misma, no es hija de mi papá. Entonces, y mi papá fue un padre maravilloso para ella, ¿no? A mí no me importa. O sea, nunca me... ¿Tu hermana mayor no es hija de tu papá? No es hija de mi papá. ¿Cómo te enteraste? Me enteré por ella misma que le comentó a mi hermana por teléfono. Pero es tu hermana. Que es mi hermana. Bueno, claro. Finalmente, ¿qué? O sea, ¿qué importa si, o sea, tu padre es aquel que te cría, ¿no? Finalmente, tus padres son los que te criaron y nos criaron bien a todos. Y eso estoy muy agradecido con ellos, aunque no debo decir que sí tengo todavía muchos resentimientos en muchos sentidos, no ocultos, pero sí que tuve que trabajar con mi madre precisamente por ser tan manipulador en ese sentido, que no me quería dejar estudiar música, que no me quería dejar vivir mi vida como gay cuando yo estaba muy seguro, pero no, o sea, después de tanto tiempo, tú no puedes culpar a eso, sino a su entorno y a toda su educación. Y a la educación que recibieron. La educación fue terrible. ¿Cuántos hermanos tienes? Fuimos 7. Ahora quedamos 5 nada más. ¿Alguno de ellos se dedica a la música? Un hermano muy querido mío, Jorge, se quiso dedicar a la música y no lo permitieron. No se lo permitieron mis papás tampoco. O sea, él mucho más grande que yo, me lleva 15, 16 años. Y no lo dejaron. Y él no tuvo las agallas de luchar como yo para decir, a ver, quítense porque esta es mi vida, ¿no? Decir esta es mi vida es decir, voy solo también. Sí, pero eso lo tienes que afrontar porque si no, si yo me hubiera quedado en el seno familiar haciendo lo que ellos querían, ¿no? Hubiera sido terrible para mí, pero yo lo sabía, yo no quería. O sea, había como un sexto sentido, una estamina, una locomotora que me decía, no, tienes que hacerlo porque eso te gusta y eso es tu vida. Pero tu infelicidad hubiera sido la de ellos también. Era terrible, o sea, hubiera sido realmente terrible. Y para mí era terrible pensar que iba yo a ser tan infeliz haciendo lo que yo no quería y siendo que no quería yo ser. Claro que no, corte. Muchas gracias por llegar tan puntualmente a nuestro estudio a través de nuestras líneas telefónicas. La señora Bárbara Valencia dice, soy admiradora de Horacio Franco. Hace muchos años lo vi en Coyoacán con unas bandas de Oaxaca y de ahí lo admiro mucho. ¿Me pueden mandar un saludo, por favor? Claro que sí. Maestra Rebeca López, felicidades al maestro Horacio Franco, ya que tuve el honor de conocerlo en la escuela secundaria número 35 Vicente Guerrero, turno vespertino, el cual fue a darnos un concierto y platicar de música. Muchas felicitaciones y siga con sus éxitos. Muchas gracias, maestra. Pilar Rea, estoy muy emocionada de verlo. Es muy talentoso y sencillo. Lo conocí en el centro de la ciudad y lo pude saludar. Estoy muy, muy emocionada. Carlos Leiva dice, felicidades a mi querido Horacio Franco. Qué gusto. Le mandamos abrazos, estamos orgullosos de él. Señora Pacheco, felicidades por su programa. Bueno, ¿qué les parece si después de escuchar estas voces que son parte del concierto de esta noche, oímos nuevamente a Horacio Franco con una obra de Telemann? Adelante, por favor.
Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias por este regalo, esta maravilla. Nosotros deberíamos estar todos cantando para celebrar tus 40 años. Y de hecho, sí, pues claro que sí, cantamos todos, creo que no muy bien, ¿verdad? Pero, en fin, lo haríamos con mucho cariño y con mucho estilo, eso sí. Recibes de Alberto Reséndiz, ay, perdón, la canción la puede buscar en YouTube, le pone Nino Bravo, Cartas Amarillas. Señor, muchísimas gracias por aclarármelo, estaba llena de curiosidad. Horacio, el talento se prepara, pero también el físico es importante en una actividad como la tuya. Fíjate que no tanto para muchos colegas, de hecho, pues uno de los más grandes flautistas de todos los tiempos, Frans Bruggen, que fue el fundador de la escuela holandesa de flauta de pico en los años 60, pues fumaba como chacuaco, fumaba mucho y tomaba mucho y no sé, no se cuidaba, ¿no? Y tocaba muy bien, pero la cuestión es que no todos los colegas, desgraciadamente, y tengo muchos colegas que no se cuidan, ¿no? La mayoría de mis colegas que conozco no cuidan su salud y son muy trasnochados, a veces son muy mal pasados porque no comen a sus horas o comen muy mal, ¿no? Pero pues yo me cuido porque finalmente, como te platiqué antes del programa, tengo unos antecedentes genéticos de veras, muy desangelados. ¿No? El panorama genético de mi familia, de mis papás y mis hermanos es verdaderamente terrible. Van desde mi papá murió de diabetes, ¿no? Sin las dos piernas a la vez. Mi mamá con una artritis reumatoide degenerativa que no puede mover las manos y un derrame cerebral por presión alta. O tengo dos hermanos que tienen demencia. Bueno, uno murió el año pasado. Tengo otra hermana que tiene demencia, está en un asilo, ¿no? Y apenas se puede mover, ella tuvo cáncer, también hay cáncer, otra hermana murió del corazón, entonces, bueno, tengo todo, o sea, tengo una serie una baraja así de a ver qué me puede dar, ¿verdad? No, a mí. Hay una serie de reflexiones acerca del arte y la enfermedad. Sí, sí, hay muchas. Y bueno, es que el arte, la música, el arte, todo lo que hacemos creativo, finalmente canaliza la energía negativa que tienes y ayuda a sanar. Existe esta maravillosa rama de la música que es la musicoterapia, sí. ¿No? Que Mozart, que dicen que es perfecto para... Mozart y Bach, y bueno, cualquier genio de esos que compone su música con una sabiduría, pero además con un equilibrio y con una perfección así verdaderamente cartesiana, ¿no? Universal, es algo que en verdad pudo haber llegado a ser así gracias a la escritura. No quiere decir que, por ejemplo, compositores árabes que son muy buenos o compositores de la India que son maravillosos también no logren ese tipo de curación. Seguramente lo lograrán con sus mismos elementos, pero ellos no escriben la música, ¿no? O sea, y claro, nosotros podemos tocar una obra de 1700 como esta o de 1720 de Telemann, tal como la escribió, ahí están las notas, no hay posibilidad de error, ¿no? Solamente los errores los comete uno cuando las toca, si no tocas notas equivocadas, pero finalmente ahí están las obras, ¿no? ¿Cómo sonaba una música en el siglo XV en China? ¿Quién sabe, no? Y bajo otra luz también, que es claro, muy importante. Claro, exactamente. Es lo fantástico de la música. Con otro paisaje. Totalmente en otro diferente. Ambiente, otras fisonomías. Es como la comida, ¿no? Sí. Finalmente nos gustaría. ¿Por qué? Porque la comida toda es asimilable al organismo y la podemos comer. Te estaba diciendo que vi un video muy interesante donde estás tocando con un grupo de músicos indígenas. Y me decías algo muy bello. Ellos no tratan de hacer arte, hacen lo que está en su corazón. Claro, ellos finalmente manifiestan su relación con el cosmos, ¿no? Literal, ¿no? A través de la música. Y como es una selección natural totalmente infalible, pues en las tribus, en los pueblos, el que mejor cocina, pues se va a hacer la comida, ¿no? El que más sabio, más años ha vivido, pues se va de consejero, de jefe de la tribu. El que más habilidades, más bonito canta o más bonito toca un instrumento o más bonito baila, pues se va al baile, se va a la música. Entonces, la selección natural siempre ha sido pues la mayor clave para el éxito en la música tradicional, pero también en la música clásica. ¿Cómo entras con esos grupos? ¿Cómo te ven? Mira, en verdad ha sido muy, muy padre porque pues yo al trabajar con los músicos indígenas de Chiapas, por ejemplo, cuando grabé el disco de Lienzos de Viento, el título es precioso. Sí, es Lienzos de Viento es precioso. Todavía se puede conseguir en versión digital. Desgraciadamente todavía no se ha vuelto a hacer el disco, pero esa experiencia, yo les dije, a ver, maestro, yo aquí soy un intruso. Yo escuché al tío Luis, que es un chiapaneco de casi 90 años ahora,
que toca su silbato, que él lo hace, imagínate, o sea, que yo me pudiera hacer una Qué flauta de estos, me maravilla. vuelvo loco, ¿no? Pero él los hace y todavía me lo regala alguna vez, bueno, y, o sea, en realidad somos tan petulantes los músicos clásicos, de veras, que una flauta de estas me cuesta un dineral, me la tienen que mandar a hacer, me la entregan en 3 años o 4, ¿Por ¿no? qué tanto tiempo? Porque pues son flauteros que tienen mucha chamba, entonces necesitan además seleccionar la madera, ¿Qué madera es esa esta que por ejemplo acabas? es madera de olivo. Esta es madera de boj y esta es una madera de una flauta, de una madera mexicana, se llama zapatero. Es muy venenosa para mucha gente. Si tienes alergia ya no lo puedes tocar. Zapatero. Estas las hicieron en Holanda, toda esta en Canadá y estas dos en Holanda. Pero bueno, esto me cuesta un dineral y el tío Luis con toda humildad las hace con el carrizo, las hace y suenan precioso. Bueno, yo voy a grabar con ellos y lo primero que les digo es que yo me pongo a sus órdenes, pues soy un intruso en su música. Yo lo oí tocar a él y me produjo tanta emoción que le dije, le dije precisamente a Aurora Oliva, quien fue la gestora de este proyecto, le dije, Aurora, por favor, que es hija de Oscar Oliva, el gran poeta chapaneco, le dije, por favor, vamos a grabarlo con ellos, vamos a hacer algo con ellos. Y bueno, finalmente fue la, este, la unión de ellos conmigo, que fui a Chiapas, yo no sabía ni qué iba a tocar, o sea, me llevé un montón de flautas para ver en qué afinaban. Y bueno, pues o sea, si yo soy un intruso, ustedes toquen, yo lo sigo. Y ya empezamos a dialogar, porque ellos pues, no saben leer música, no pueden leer música, no aprendieron ese sistema. Y no quiere decir que sean inferiores, para mí son tan buenos como cualquier gran flautista o gran director. Escrita en la memoria la música. La hacen de memoria, porque la aprendieron así, pero es gente maravillosa. Ese fue el flautista, el tío Luis, y el chirimitero, el Ubaldino Villatoro, que vive de bajar, fíjate de qué sobrevive más bien de bajar cocos de una palmera y los vende en la carretera de Tuxtla Chico que llega a Comitán. Es una maravilla. Él hace sus chirimías también y el hombre es el último chirimitero vivo de esa región porque sus hijos, como suena tan fuerte y tan penetrante la chirimía, sus hijos prefieren no tocarla y quieren tocar otra cosa, ¿no? ¿No? Dijo, tocan guitarra y todo, pero pues él quiere que su instrumento ¿Qué va a pasar con esas tradiciones? Ojalá que no se acaben, es como las lenguas muertas, Sí. ¿no? Ojalá que no se acaben nunca. ¿Te imaginas lo que será ser el único sobreviviente que habla una lengua? No, El debe último. ser, ¿Con quién debe ser. dialogas? No, pues sí, ¿A quién le sí. cuentas las cosas? ¿Cómo le preguntas sus Sí, cosas? sí, no, Es qué como terrible. un diálogo de sombras, ¿no? La soledad y la soledad, no hay Qué más. tristeza, ¿verdad? Sí, pues aquí hay muchas llamadas. ¿Cuál es su compromiso como profesor del Conservatorio Nacional de Música? Pregunta Carlos Galicia vía Twitter. Bueno, el compromiso de un profesor, yo en cierto sentido, ya tengo muchísimos años trabajando ahí, casi 34, pero en realidad, no, 33. Yo doy clases de música de cámara y de interpretación y tengo un par de alumnos de flauta. Este año ya vamos a instituir por fin con el plan de estudios la carrera de flauta dulce para que ya se puedan titular. La cuestión ahí es que yo veo una problemática muy especial en las escuelas de arte, de música en este país, que es la falta de metodología, de implementación de metodologías de estudio. Desde hace muchos años yo, como profesor del conservatorio, lo que más me ha dado por darles no es otra cosa más que aprendan a estudiar, que aprendan realmente, que se profundicen en la manera de estudiar, porque tienen que aprovecharlo. Mira, los chavos estudiantes de música tienen muy poco tiempo a veces para estudiar su repertorio, para profundizar o para estudiar problemas técnicos, porque tienen que desplazarse 2 horas y media en el autobús que los lleva al conservatorio, porque tienen muchas clases en los planes de estudio. O tienen un corte. O tenemos, como nosotros tenemos un corte. Para nuestra felicidad, para nuestro deleite, vamos a escuchar una interpretación más de Horacio Franco. En este caso va a interpretar una obra de Juan Sebastián Bach, Corrente. Adelante, por favor, Horacio. Gracias.
Muchas gracias. Gracias de verdad. Y la señora Marisabel Barrera dice que admira muchísimo a Horacio y le pide que se le envíe un saludo, por favor, Hola, a doña señora María Barrera. Isabel Barrera. Muchos saludos a Marisabel Rey y todo el maravilloso público que nos está escuchando. Pues nos está escuchando, nos está viendo, Viendo. estará pensando. No, además ¿Cómo tendrá muchísimos deseos de seguir escuchándote. Afortunadamente hay muchas grabaciones, podemos tenerlas a la mano. Para un músico como tú, ¿qué significan esas grabaciones? Es dejar un vestigio y un testimonio de tu paso por el mundo, finalmente, ¿no? Es algo que no pudo hacer Bach, no pudo hacer Händel, Sí, no pudo por hacer... eso lo pienso. Brahms tocó, fíjate, Brahms tiene una grabacioncita de estos, Una grabación. de estos, ¿cómo se llaman? Rollos, Sí. donde se oye su voz. Aquí Brahms, Johannes Brahms, y empieza a tocar la Rapsodia húngara. Pero eso fue que lo grabaron en 1896, por ahí, un año antes de que muriera. Y es interesantísimo, digo, se oye como con Pero es muchísimo maravilloso, gis, pero es imagínate. maravilloso. Pero imagínate si pudiéramos oír cómo tocaba Vivaldi, cómo tocaba Bach el órgano, cómo tocaba Mozart el piano, cómo cantaban los castrati, cómo cantaba Farinelli realmente. Si pudiéramos escuchar eso, somos tan privilegiados, Cristina, de vivir en esta época Sí. que podemos escuchar ya en el teléfono todo, pero aparte que somos privilegiados por una parte, por otra se ha ido el encanto y la mística, en verdad, de poder vivir de una manera mucho más, válgase la redundancia, ¿Íntima? más vivencial, a la música dentro de un entorno total y absolutamente puro, es decir, como lo hago yo ahorita contigo, tocando para ustedes, tocando para el público. Es decir, imagínate que Bach, por ejemplo, recorría kilómetros y kilómetros y kilómetros de chico para poder escuchar alguna vez tocar el órgano Buxtehude, que era una cuestión de que para Bach fue una gran oportunidad, pero no, o sea, imagínate, hoy ya podemos oír toda la obra de Buxtehude, toda la obra de Bach, la podemos tener en el teléfono. Y en ese entonces, pues, ¿de quién aprendía, por ejemplo, Chopin? ¿De quién aprendía la manera de tocar que tenía él? ¿A quién le copiaba, por ejemplo? ¿O qué referentes tenía? Pues nada más su maestro, Kalkbrenner y Czerny, y ya. O sea, no tenía más referencias, no podía ir a escuchar en YouTube a pianistas a ver cómo hacían sus obras, ¿verdad? Decías que cuando uno tiene vocación, tiene que escuchar la opinión de alguien que sepa más. Siempre. Que alguien que sea mejor, que te diga, Horacio, aquí no estás bien o aquí estás muy bien. Sí, uno siempre tiene que tener la humildad como somos. Mira, todos debemos comportarnos como los bailarines de danza, ¿no? Como los bailarines de danza clásica que siempre toman clases, siempre están en clase, dijéramos, ¿no? Uno puede aprender ya sea de un músico o uno puede aprender de alguien ya cuando estás, dijéramos, con una técnica bastante hecha. Puedes aprender de tus grabaciones o puedes aprender de cualquier persona que finalmente te inspira o te diga, por ejemplo, ¿no? Algo que te signifique. Y en un momento dado puedes modificar tu manera de tocar o tu manera de ser o tu manera de presentarte o tu manera de lo que sea. Un escritor puede formarse leyendo, un músico también, Hombre, escuchando pues, la se forma música de otros leyendo, compositores. claro, o sea, escuchando, leyendo, pero también la inspiración de la música, y eso lo tiene que entender también mucha gente, cuando me dicen, ¿en qué te inspiras? ¿En ver pájaros? Pues no necesariamente, ¿no? Tal vez hasta en el La vida circuito, cotidiana, yo en el circuito interior, en la bicicleta, ahorita que me vine para acá, me puedo inspirar no sé, en un perro que veo que dio mucha ternura y me detuve a verlo y ya seguí el camino. O sea, pero no es una inspiración la cual te sirve para tocar Bach, porque tocar Bach te requiere una concentración intelectual enorme, enorme. O sea, esta obra que toqué es muy difícil, mucho más Se ve. difícil que el Telemann, mucho más difícil que el Telemann, pero Bach además es muy intelectual, entonces te requiere una concentración intelectual enorme. Bach y Vivaldi, los dos autores que tú decías te han dado más de comer. Sí, lo yo decías los de una amo. manera muy encantadora. Pues es que imagínate, o sea, Vivaldi con tantos conciertos que he tocado de él, ¿no? O Bach con tantas obras que he tocado de él y pues bueno, muy curiosamente, imagínate, ¿no? Lo que es la vida. Bach admiraba enormemente a Vivaldi y Vivaldi no sabía ni quién era Bach, ¿no? Pero Bach transcribió conciertos de Vivaldi, fue su gran punto de inspiración y Vivaldi fue un gran punto de inspiración para toda la historia de la música del siglo XIX, o sea, no nada más del siglo XVIII. Curiosamente, además, los dos murieron pobres y olvidados. Vivaldi también, pero la música de Bach en el siglo XIX resucita de una manera extraordinaria y lo veneran y lo adoran y lo tienen en un altar desde Mendelssohn y todos los grandes compositores del siglo XIX
lo adoraban, ¿no? Lo seguimos adorando. Y a Vivaldi le llegó un revival, un redescubrimiento, una resucitación mucho más después en el siglo XX. Pero la influencia de Vivaldi fue enorme y no lo sabían los compositores. Vivaldi fue quien inventó el concierto de un solista con la orquesta. Si alguien inventó el concierto donde un monito se para a tocar, fue Vivaldi. Con una orquesta de fondo, es Vivaldi. Y entonces, aparte de todos sus adagios, fíjate, los movimientos lentos de Vivaldi fueron mucha inspiración para los hijos de Bach, que sí fueron los que sí modificaron la historia, pero ellos sembraron las bases del siglo XIX. Ellos fueron los que, gracias a los hijos de Bach, Chopin es Chopin, en realidad. Pero eso fue por mucha influencia de Vivaldi. Y ellos mismos ni lo sabían. Pero es que además son personajes fascinantes. Te hablaba yo de un compositor italiano a quien nos diste a conocer, gracias con la Capella Barroca de México. Sí. Geminiani, Francesco Geminiani, fue un gran violinista italiano que vivió en Londres. También, ¿no? Vivió en Londres, además su estilo es muy exquisitamente inglés, pero muy italiano, ¿no? Hay muchos compositores barrocos como Geminiani, es que son tantos que yo no te puedo decir tantos nombres maravillosos. No me gustaría decir cuál es tu predilecto. Hay días en que cambias, me imagino. Yo creo que el predilecto siempre es Bach para intelectualizar la música, para conceptualizar la profundidad de la música y para dar gracias de que está uno vivo es Bach y para de veras demostrar que que todavía puedes soplar, ese es Vivaldi. Todavía puedes soplar. Me faltan 6 años para subirme gratis al metro. Estás maravillosamente bien y te vemos tan entusiasmado con tu trabajo que de ahí nace toda la bondad que surge de tu actividad, de tu participación. Decías que una de las cosas más importantes para ti ha sido formar la Capella Barroca. Sí, ha sido formar la Capella Barroca, que este año cumple 25 años. Exacto. Que empezó como Capella Cervantina con un proyecto con unos estudiantes del conservatorio y otros músicos que nos acompañaron. El primer concierto que dimos con música barroca de autores judíos, de música judío barroca, música en hebreo, fue una idea conjunta mía de Sergio Vela, que pues dimos un concierto fantástico en 1993, hace 25 años, y que todavía hoy por hoy no he podido, desgraciadamente, darle a la Capella Barroca un lugar o posicionarla como un grupo que sobreviva de eso con un patronazgo institucional. Pero quieres institucionalizar. Sí, eso es lo que tú quieres. Sí, porque de la iniciativa privada de la música todavía no puede vivir. O sea, hay un gran problema en México para el patrocinio de las artes, que es precisamente la poca deductibilidad, lo poco que puede un empresario deducir de impuestos si le regala a los músicos y patrocina el arte. No es como en Estados Unidos, que te deducen el 100%, aquí es un mínimo. En Alemania. Sí, aquí no, aquí es un mínimo por ciento, y el problema es que finalmente Hacienda no le da todavía las facilidades. Hay unos estímulos fiscales que puedes acceder, se llaman EFIARTES ahora, ¿no? Que es más fácil que aparezcas tú en la boleta electoral como candidato a presidente a que te den uno de esos estímulos, porque te piden hasta el acta de matrimonio del perro, de la abuelita, de la vecina y de la consuegra de Vivaldi casi. O sea que no se puede empezar por eso, son tantas trabas burocráticas. Hay una burocracia enfermiza en México y claro, hay un sistema de protección a los artistas maravilloso. El FONCA tiene un sistema de becas impresionante, sí, maravilloso. Yo soy miembro también de un consejo asesor para el Sistema Nacional de Creadores, y de veras somos muy éticos cuando tenemos que juzgar, cuando tenemos que dictaminar cosas, pero en un momento dado sí, la burocracia que está abajo es es terrible, es en verdad muy anquilosada. Parecería que hay una especie de venganza, ¿no? Casi. Tú tienes talento, eres libre, y yo no, entonces... Sí, porque no, pero es que ¿sabes qué? No quieren que haya corrupción en los artistas que les vean la cara. Puedo entender eso. Entonces que empiecen por los gobernantes para que no se roben tanto dinero. Dígame, como nos enteramos hace 2 días en el proceso que el juez de Texas le quiere decomisar a este señor Yarrington 132 millones de dólares. O sea, Cristina, ¿para qué quieren tanto dinero? ¿Cuánta adicción al dinero? O sea, 132 millones de dólares. Si a mí me dieran $500,000, yo hago una temporada de 20 conciertos de Capella Barroca. Más. Empezando de con qué 5 autor. años. Empezando, haría todo. Las cantatas de Bach, obras barrocas francesas. ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir? Hay tanto por hacer en México.
No sé si cada minuto descubres un músico, un compositor, pero cada vez que vienes nos descubres un mundo que está hecho de música, está lleno de belleza, de tradición, pero sobre todo de honestidad y de amor. Esas son las características de Horacio Franco. Ha sido un placer tenerte aquí. Pues esa Muchas honestidad gracias. me la transmites tú, ese amor lo transmites tú a todos los mexicanos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos el viernes para seguir conversando.